Dios te bendiga, soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata. Soy pastor, maestro, evangelista, apologista y escatólogo para la gloria de Dios, por la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Doy la gloria porque una vez más el Señor me permite exponer e interpretar su santa y bendita palabra desde la comunidad de mi hogar, aquí desde Dallas, Texas. Seas bienvenido a este nuevo programa de estudio académico que estoy impartiendo en el Ministerio Maranata. Este programa académico se titula Hermenéutica: cómo estudiar e interpretar la santa y bendita Biblia, las escrituras santas de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Así que esta es la primera lección, esta es la primera clase, mejor dicho, es la primera cátedra. Técnicamente viene siendo la segunda clase en el orden cronológico que he puesto este programa. La primera clase en sí es un estudio independiente que cada alumno tiene que hacer, y es leer el libro Ahora Entiendo. Son solamente 10 capítulos y eso es un fundamento que vas a adquirir, un conocimiento para la gloria de Dios. Luego esta viene siendo la segunda clase. Esta clase la he titulado, en el programa yo ya les puse a ustedes el currículum académico, pero la primera clase es Ahora Entiendo, del doctor Jaramillo. Y luego ahora vamos a ir a lo que viene siendo la segunda clase, que yo la he titulado ¿Qué es hermenéutica bíblica? Y esto lo vamos a tener aquí en nuestro canal de YouTube de nuestro ministerio. Así que se lo voy a estar mandando a cada uno de mis alumnos, y también tú lo puedes compartir con todas las personas con las que el Señor te ponga, que verdaderamente quieran aprender la santa y divina palabra de Dios, cómo interpretar correctamente la Biblia. Luego, este programa académico son 14 clases. No quiero decir 14 semanas porque solo el libro son 3 semanas que he dado. Es mínimo una vez tienes que leerlo, preferiblemente 2. La estrategia es bien sencilla: un capítulo por día. En 10 días leíste los 10 capítulos, inmediatamente empiezas a volver a leer. En 20 días lo leíste 2 veces. Así que esa es la manera con la que vamos a estar poniendo el fundamento para que Dios venga y te solidifique tu entendimiento de la palabra de Dios. El doctor Luciano Jaramillo Cárdenas es un excelente catedrático, un excelente autor. Definitivamente es un erudito, y yo pues he estudiado su material académico y lo he encontrado de valiosísima, de gran valor y de mucho valor, la verdad. Me ha ayudado a entender, y por eso, dentro de muchas opciones que tenía, escogí este libro como un fundamento y un requisito para que tú y todos los alumnos de este programa lo tengan que leer antes de empezar esta clase. Ahora, luego te voy a dar esta clase para ponerte en perspectiva qué es hermenéutica bíblica. Y luego vamos a continuar el programa del currículum académico que ya se los mandé a todos mis alumnos, y técnicamente empezamos el sábado 24 de diciembre con el estudio personal del libro Ahora Entiendo, del doctor Jaramillo. Tienes que estudiarlo por lo menos una vez, leerlo de principio a fin, todos los 10 capítulos. 2 es mejor, 3 muchísimo mejor, pero la expectativa y el requisito es una vez mínimo. Luego voy a estar poniendo esta clase, después voy a poner el material didáctico en el chat para que lo tenga. ¿Qué es hermenéutica bíblica? Esta viene siendo la clase número 2. Posteriormente vamos a estar en enero, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo la tercera clase, que es cómo estudiar la Biblia. Muy importante. La gente lee la Biblia y no todo el mundo. Tenemos estadísticas de que aquí en los Estados Unidos, según las estadísticas que tenemos, las personas, cristianos, estoy hablando de cristianos, no inconversos, estoy hablando de cristianos, leen 3 veces al año la Biblia. Decepcionante esa estadística. Eso es de manera macro, global. Y también tenemos estadísticas que todo el mundo tiene acceso aquí en Estados Unidos a por lo menos 5 Biblias de manera de carácter digital, impresa
y por lo menos 2 o 3 diferentes traducciones que han hecho. Así que es incuestionable aquello, es inconcebible, mejor dicho, es muy cuestionable, pero es inconcebible de que los cristianos solamente leen 3 veces la Biblia, no al día, eso sería excelente, no a la semana, eso sería muy bueno, no al mes, eso sería ok, al año. Eso es triste y verdaderamente decepcionante. Con razón los cristianos no saben la palabra de Dios. Y esto es leer la Biblia, no es estudiar. Si nos ponemos a hacer, no tengo una estadística de estudiar, el número es muchísimo menor, lógicamente. Pero tú que me estás viendo, tú estás comprometida con Dios, tú estás comprometido con Dios para tu desarrollo espiritual, para tu crecimiento espiritual en el conocimiento de la santa, bendita y divina palabra de Dios. Y por eso estás en este programa académico, de estudios académicos, de hermenéutica, cómo estudiar e interpretar la Biblia, que impulso yo en el ministerio Maranata, y le damos la gloria al Señor que nos permite enseñarte y que tú quieres compartir y aprender la palabra. Leer es crecer. Cuando leemos crecemos. Cuanto más la palabra de Dios, crecemos espiritualmente. Después vamos a continuar con lo que son los métodos de estudios bíblicos inductivos, parte 1. Y la siguiente semana va a ser la quinta clase, el método de estudio bíblico inductivo, parte 2. La clase número 6 es el Antiguo Testamento, que en realidad es la Biblia hebrea. Luego la clase número 7 será narrativas. Clase número 8 será poesías y sabiduría, pues la Biblia está llena de poesía, pero sobre todo está llena y total, desde principio a fin, está lleno de sabiduría. Continuaremos con la clase número 9, que es otros géneros. Clase 10, propósito y contexto. La clase 11 es estructura y paralelismo, muy interesante. Clase 12, conectores. Vamos a conectar muchas partes de la Biblia que te van a tener sentido. Y la clase número 13 es repetición. La clase 14, creo que la última, a menos que Dios me dé más, y yo siempre quiero compartir, yo quiero transmitir, yo quiero pasar todo el conocimiento que Dios me ha dado para la gloria de Dios a la vida de su pueblo. Dios me llamó a edificar a la iglesia de Cristo, a edificar al cuerpo de Cristo. Ese es el ministerio que Dios me ha dado. Y Dios en su misericordia me ha permitido estudiar mucho para la gloria de Dios. Y verdaderamente le doy la gloria de Dios. Tengo un doctorado en ministerio, mi especialidad es apologética cristiana y escatología, pero también Dios me ha dado otros estudios académicos, maestría en administración de empresas, maestría en gerencia de recursos humanos, maestría en liderazgo ejecutivos, y tengo también licenciatura en derecho, y tengo licenciatura en administración de empresas y contaduría. Así que para la gloria de Dios digo todo esto porque soy un académico y de hecho he trabajado como catedrático en por lo menos 5 universidades. Así que me fascina enseñar, me fascina educar, y cuanto más al pueblo de Dios, con mucha más razón. Y en mi corazón está el deseo como extra que me propuse en mi corazón enseñar al pueblo de Dios su santa y bendita palabra. La clase número 14, por ende, serán otros recursos. Ese día vas a entregarme el proyecto final. El proyecto final es que vas a interpretar un libro. Yo te voy a dar qué libro es. No te preocupes, no va a ser Isaías. Isaías tiene 66 capítulos, no va a ser Jeremías tampoco, no va a ser Ezequiel tampoco. No te preocupes, nada por eso. No te voy a poner un libro de semejante magnitud porque obviamente nunca lo vas a hacer y nunca terminará. Además que este programa no te va a capacitar para interpretarlo de esa manera, pero va a ser una de las cartas cortas en el Nuevo Testamento. Tú la vas a interpretar y ese es el proyecto. Te daré más información conforme vayamos en el programa, pero ese va a ser el proyecto final donde vas a demostrar todo lo que has aprendido en estas 14 clases. No digo semanas, porque en realidad van a ser técnicamente más de 14 semanas, pues solamente en el libro estudiando son 3 semanas, más esta semana son 4, más 13, está más o menos como unas 18 semanas, es lo que estamos viendo. Y posiblemente agregue una más, todavía no sé, estoy contemplándolo conforme lo que el Espíritu Santo me lo muestre. Así que ese es básicamente el currículum académico que vamos a estar viendo. Y sí, como están viendo, pues aquí está, tenemos aquí tenemos, no es la menora tiene 7, mucha gente se confunde, porque la Biblia dice que tiene 7.
Este se llama Hanukkah. La Hanukkah tiene 9. 9 porque es lo que celebramos Hanukkah, que son 8 noches, más una más que ponemos. Y hoy, siendo la última noche técnicamente de Hanukkah, pues lógicamente la quiero tener aquí, para la Hanukkah, para tenerla aquí. Y por supuesto, la santa y bendita palabra de Dios, impresa y digital, que tengo aquí. Así que gloria a Dios por toda la tecnología que nos ha dado. Quiero empezar orando. Vamos a orar y yo le voy a pedir al Señor que te ayude a ti. Vas a tener impedimento, el enemigo no va a querer que tú estudies este programa, te va a poner muchas cosas, enfermedades, problemas familiares, a lo mejor con tu cónyuge, con tus hijos, en tu trabajo, con tus seres queridos, a lo mejor hasta en tu misma iglesia, no sé. El enemigo va a querer hacer muchas cosas para desanimarte, para desmotivarte, pero entiende de que ese es el enemigo. Hoy compartí en la mañana un texto que de hecho lo quiero leer. Lo quiero leer antes de comenzar con la oración, porque considero que es vital. Y eso se encuentra en Josué, en el mero inicio, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Muchos lo conocemos, pero lo que la gente no entiende es esto. El Señor le está hablando a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparte a este pueblo como la herencia, la tierra que yo juré a sus padres que le daría. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea, que me gusta más porque obviamente es el español actual que tenemos. Pero dice el versículo 7, pero tienes que esforzarte. Dios hace un énfasis y aquí hay un conector. Luego vamos a entender cuando estudies qué es lo que significa esto. Pero tienes que esforzarte y hay una repetición. Lo vuelve a repetir ahora mismo Dios. Yo en el transcurso de la clase, tú vas a ver después por qué es lo que esto significa en términos hermenéuticos. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Primero le dice valiente, ahora le dice muy valiente. Pon mucho cuidado, ojo, aquí está. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, de las leyes, ni a la derecha ni a la izquierda. Y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Se habla hoy en día mucho de ser emprendedores, de iniciar empresa. Eso es una persona emprendedora. Dios lo habló esto. Dios lo habló esto hace más de 3.500 años. Así que el hombre cree que ha inventado muchas cosas. Esto está en la Biblia, hermano. Esto está aquí, esto lo dijo Dios. Esto se lo dijo Dios a Josué. ¿Ok? Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate, tercera vez, y sé valiente, tercera vez. Repetidores. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiere que vaya. Pero el esfuerzo que le está hablando Dios en sí a Josué es de que estudie la palabra de Dios. Ese es el verdadero mensaje que Dios le está diciendo. El énfasis no es que sé valiente. El énfasis es que cuando tú y yo nos esforzamos a estudiar y a aprender la palabra de Dios, entonces estamos cumpliendo el reto que Dios nos está dando, que es de esforzarnos a ser valiente en el estudio y en el aprendizaje de la santa y bendita palabra de Dios. Pero el mundo cristiano no lo mira de esa manera, los pastores no lo explican de esa manera. Por eso en las iglesias hay muchos programas de hombres, hay muchos programas muy bonitos, hay muchas prédicas, pero faltan las enseñanzas. Y estoy hablando de verdaderas enseñanzas. Y Dios quiere que tú y yo nos fundamentemos en su palabra. Y cuando tú y yo hacemos eso, Dios nos llama valientes y esforzados. Así que lo dijo el Señor, no lo digo yo. Cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, meditamos, que estamos continuamente analizándola, estudiándola, escudriñando las escrituras, nos esforzamos a aprenderla, Dios nos llama valientes y esforzados. Eso quiere decir que el que no estudia la palabra de Dios es cobarde. Wow, estoy seguro que nunca lo había visto de esa manera. Todo aquel cristiano que no estudia la palabra de Dios es cobarde delante de los ojos de Dios. Porque cuando todo cristiano, todo hijo, toda hija de Dios
todo siervo de Dios se esfuerza a estudiar las escrituras de Dios, Dios le llama valiente. ¿Y qué es lo contrario de ser valiente? Cobarde. Entonces, cuando tú no estudias la palabra de Dios y comienzas a poner pretextos, no que es muy difícil, no que el trabajo, no que estoy cansado, no que llego tarde, no que 10,000 pero, eres un cobarde, según nos muestra la palabra de Dios. Pero Dios no te llamó ni a ti ni a mí a ser cobarde. De hecho, la Biblia dice en el libro Apocalipsis, al final dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así que tenemos que ser valientes. ¿Cómo? Estudiando la santa y divina palabra, tal y como el Señor nuestro Dios Todopoderoso le dijo a su siervo Josué. Y entonces tú y yo tenemos garantizado el éxito en todo lo que hagamos, porque lo promete Dios y Dios nunca miente. Dios no es hombre para arrepentirse de lo que dice. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Y si Dios lo dijo, hecho está, es garantizado. ¿Quieres éxito? Estudia la palabra de Dios. Bien, eso lo quería usar como introducción. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Yo te pido, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos, mis hermanas que están viendo esta clase. Y que por las próximas 17, 18 semanas, a lo mejor 20, no sé, Señor amado, de que tú abras el entendimiento espiritual a través de la valentía que ellos, ellas y ellos van a tener estudiando la palabra de Dios, meditando de día, de noche, escudriñando las escrituras, como usted le mandó a su siervo Josué. Padre mío, porque cuando nosotros estudiamos y nos esforzamos a estudiar tu palabra, a entenderla, a interpretarla correctamente, usted nos llama valientes. Y nosotros no somos cobardes, somos valientes para la gloria tuya. Yo te pido, Señor, que a pesar de cualquier obstáculo que el enemigo vaya a traer, Señor amado, que con esa valentía se esfuercen más todavía en estas próximas 17, 18 semanas o quizás más, con este programa académico, pero posteriormente seguirán en el estudio de tu santa y divina palabra. Padre, en el nombre de Jesús, para que sean prosperados en todo. Y a mí, Señor, ayúdame, úsame como tu vaso para la gloria de tu nombre. Y ayúdame a transmitir todos los conocimientos que usted me ha permitido aprender a lo largo de todos mis años caminando con usted. En el nombre santo, bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es digno de toda gloria y merecedor de recibir de todos y cada uno de nosotros, su pueblo, la excelencia. No podemos ser mediocres por eso. No hay espacio para la mediocridad en el Evangelio, Señor. Y ningún cristiano puede ni debe ser mediocre en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis amados, quiero comenzar entonces ahora. ¿Qué es hermenéutica bíblica? Y para eso quiero traer lo que el apóstol Pedro nos enseña. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Básicamente lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, habla hermenéuticamente. Es lo que nos está diciendo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué es fundamental hablar hermenéuticamente? La gente me dice, doctor Goldman, ¿por qué usted, doctor Goldman, habla bien sofisticado? ¿Por qué usted, doctor Goldman, habla muy refinado? ¿Por qué usted, doctor Goldman, es muy pulcro para hablar? ¿Por qué usted, doctor Goldman, habla con términos no muy comunes? Y la respuesta es bien sencilla. Porque hablo hermenéuticamente. Y porque Dios, por su misericordia, me ha permitido aprender. Porque yo le he pedido a Dios que quiero aprender más. Y cuando tú más le pides a Dios, Dios más te da. Así que por eso yo soy muy técnico cuando hablo. Y obviamente ahí es donde tú conoces a una persona que verdaderamente ha estudiado, con esos calificativos que te acabo de dar. Y para la gloria de Dios, yo los tengo
para edificar al cuerpo de Cristo, a su santa iglesia, a ti que no me estás escuchando y que me estás viendo ahora mismo. Tú eres el cuerpo de Cristo y Dios me ha permitido darme el privilegio de edificarte a través de la enseñanza que Dios me da. Así que gloria a Dios. ¿Qué es la hermenéutica? Vamos a ver el significado de la palabra hermenéutica. En primer lugar, se traduce de varias maneras. Primero, interpretación. Esa es la más aceptable. Tiene varias traducciones, como la primera y la más común es traducción, o qué quiere decir, o dar sentido a lo que se ha dicho. Eso es lo que significa hermenéutica. Cuando tú y yo hablamos hermenéuticamente, traducimos la palabra de Dios. Decimos lo que quiere decir y también le damos sentido a la palabra de Dios. Eso es lo que significa hermenéutica. Viene del original griego hermenos, que significa traducción o interpretación. Entonces, básicamente, nosotros estamos como en un punto medio. Primero está Dios, abajo está el pueblo de Dios y nosotros, los hermeneutas o los intérpretes, estamos en el centro. Yo voy a poner las filminas para que tú los slides para que tú las mires después. El hermeneuta, como tú y como yo, nosotros estamos de intérprete a lo que Dios está enseñando. ¿A quién? ¿O para quién? Para el pueblo de Dios. Pero hay requisitos. Para ser intérprete o hermeneuta, hay requisitos que la Biblia nos enseña y Dios lo requiere. Los requisitos generales son: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Proverbio. Hay que ser humilde. Quiero aclarar lo que en realidad significa humildad. Según Mateo capítulo 11, versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a ir a la hermenéutica. La palabra humildad en el original hebreo, acuérdate que Jesús no hablaba griego, tampoco los apóstoles. Tú tienes que entender que cuando el Señor Jesucristo estaba ministrando en su tiempo terrenal, Él hablaba en arameo y en hebreo. Los apóstoles, todos los apóstoles hablaban hebreo y Pablo hablaba arameo también, que era una mezcla. Cuando ellos comienzan a escribir el Nuevo Testamento, ellos están pensando en hebreo y traduciendo al griego. Cuando tú estudias, el estudio requiere humildad. Yo conozco gente que son arrogantes y se creen saber, pero no saben nada. La persona que verdaderamente sabe es humilde, y te voy a explicar por qué. Porque en el original hebreo, humildad significa aharat. Aharat significa estar lo más cercano, postrado al piso. Eso es lo que significa. Técnicamente, literalmente, cuando tú dices que tú eres humilde, tu rostro está lo más cercano al piso y no se levanta de ahí. Eso es lo que significa en el original hebreo. Por eso cuando vemos a los 24 ancianos allá en Apocalipsis, en capítulo 5 en adelante, y lo vemos después en muchas partes de la palabra, vemos de que ellos se postran delante de Dios y tiran sus coronas y se postran su rostro al piso y adoran a Dios y al Cordero de Dios. Eso significa humildad. Humildad no significa ignorancia. Típicamente la gente dice, es que el hermano es humilde porque no estudió. No, no es humilde, es ignorante.
Ignorante porque no tiene conocimiento. No confundamos el término de humildad con ser ignorante, con ignorancia. Son dos cosas diferentísimas y ninguna relación existe entre ninguna de las dos. Tampoco es humilde el que anda con un pantalón roto o zapatos con huecos en la suela. Mucha gente dice, el hermano es muy humilde, mira cómo viste. Eso no es humildad, eso es pobreza. No confundamos. La verdadera humildad, la palabra humildad en el hebreo es aharat, que significa tener tu rostro lo más pegado al piso y no levantarte de ahí. Eso significa ser humilde. Por eso es que cuando decimos que nos humillamos delante de Dios, es lo que nosotros técnicamente hacemos, ponemos nuestro rostro al piso y ahí lo tenemos. Y nos estamos humillando delante de Dios. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesucristo nos manda a que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y ahí haremos descanso para vuestras almas. Ahora, vamos a ver lo que son los requisitos del intérprete. Requisitos generales. En primer lugar, lo acabo de leer, humildad, Mateo 11:29. Segundo lugar, objetividad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, fue con la escritura que acabo, con la que inicié. Pero tercero es ser libre de conflicto de intereses. Ok, ahora, ¿qué conocimientos necesarios necesitamos? Bueno, en primer lugar, básicos de la Biblia. Por ejemplo, oficios de los escritores. Forma de pensar y sentir de los escritores. Por ejemplo, cuando tú lees las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, tú tienes que entender que Pablo era un doctor de la ley, era un fariseo. Por eso cuando él habla, cuando él escribía de una manera muy diferente. Pero yo te voy a llevar a otro nivel, porque cuando tú lees el libro de Santiago, que en realidad la carta, se le llama el libro, pero es una carta, son solamente unos breves capítulos. Se le llama el libro de los proverbios cristianos. Santiago escribió un griego perfecto. Todas las otras cartas eran escritas en un griego común para la gente común y corriente, que lo entendieran fácilmente. Sin embargo, el léxico que utiliza el apóstol Santiago es un hebreo perfecto. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña de que Santiago era un rabino. Sí, era un rabino. Por eso él no creía en Jesús durante su tiempo ministerial terrenal, sino hasta que el Señor se le reveló fue que él lo reconoció como el Mesías y le sirvió. Pero él era un rabino, un doctor de la ley, pero era un rabino. Cuando él escribe su carta a las 12 tribus, porque las 10 tribus no se perdieron. Eso es mentira, que las 10 tribus de Israel se perdieron. Ninguna se perdió. Pregúntale a Santiago, pregúntale a Pedro. Ellos le escriben a las 12 tribus de Israel. Así que ninguna tribu se ha perdido. Eso es una mentira. Hay gente que dice, no, porque las 10 tribus se perdieron. Ninguna tribu se perdió. Ninguna. Ok, también Pablo lo dice. Entonces, todo judío sabe qué tribu es. Ninguna tribu se perdió, mucho menos 10, como dice la gente. Mucha gente que anda en eso. Es una falsa doctrina. Entonces, cuando Santiago escribe en un griego perfecto. No era el común y corriente para todo el mundo, sino para una audiencia especial. Por ejemplo, cuando tú lees el libro de Santiago, la carta de Santiago, tú vas a ver ese léxico. Aún cuando es traducido al español, tú vas a ver un léxico muy diferente porque Santiago está como un hermeneuta. Él está interpretando muchas leyes de la palabra de Dios para el pueblo cristiano de Jesucristo. Entonces es importante entender eso. Cuando nosotros, los hermeneutas, tenemos que estudiar eso. ¿Cuál era el oficio del escritor? Bueno, en este caso te estoy poniendo a dos. Te estoy poniendo a Pablo, un doctor de la ley, un fariseo, y te estoy poniendo a Santiago, que era un rabino, también doctor de la ley. Por eso que los dos utilizan un léxico, un vocablo completamente diferente a Juan,
diferente a Pedro. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el libro de los Hechos, capítulo 4, se dice de que ellos, los rabinos y los fariseos, decían, estos hombres sin letras, que son del burgo, o sea, eran del común corriente, eran pescadores, sin ninguna educación. Por eso ellos hablan y escriben muy diferentemente. Por eso, es más, el Evangelio según San Marcos se le llama, técnicamente debería llamarse el Evangelio según San Pedro, y no Marcos. Porque en realidad fue Pedro quien lo dictó, pero se le atribuye a Marcos ese evangelio. No fue Pedro. Y muchos años después, Pedro escribe su primera y su segunda epístola. Pero tú tienes que entender el oficio de cada uno de ellos. También la manera, la forma de pensar y el sentir de los escritores. ¿Cómo pensaban ellos? Por eso Pablo utiliza muchos términos filosóficos, no solamente teológicos, sino también filosóficos. Y lo podemos ver cuando él está en Atenas debatiendo con los atenienses, con los griegos. Él habla de una manera filosófica. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que entender el nivel de educación que tenía Pablo. Tú nunca vas a oír a Juan hablando de esa manera. Sin embargo, Dios le dio una revelación después a Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, algo espectacular. Pero ya el apóstol Pablo había recibido una revelación antes del arrebatamiento, unos 35 años antes que Juan. Así que, imagínate, por eso es fundamental estudiar. Yo soy pro estudio. Hay pastores, yo conozco muchos pastores que no les gusta que la gente se eduque, porque dice que se le sube el humo por la cabeza. No es eso. Es que si tú cambias y tú comienzas a cuestionar, y a los pastores no les gusta que los cuestionen. O sea, ellos se creen Dios, que lo que ellos dicen es la verdad y la última verdad la tienen. Y eso es falso, porque también se equivocan. Pero si tú no sabes la Biblia hermenéuticamente, no la sabes interpretar hermenéuticamente, tú le vas a decir amén a todo lo que diga cualquiera. Solamente porque dice, porque la Biblia dice esto. Bueno, podrá decir eso, pero ¿cuál es la aplicación? De hecho, en hermenéutica tenemos varios principios. Yo te lo voy a ir adelantando porque eso viene más adelante. Pero el principio número 1 de la hermenéutica es la Biblia interpreta la Biblia. ¿Okay? Ese es el principio hermenéutico. El hombre no interpreta la Biblia interpreta la Biblia. La Escritura interpreta la Escritura. ¿Okay? Entonces, tú tienes que entender la Biblia, pero ¿cómo la vas a interpretar si tú no sabes? Por eso es fundamental estudiar hermenéutica bíblica, para que tú interpretes correctamente la Biblia y puedas decir, como le dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, esfuérzate, y lo acabamos de ver ahora mismo en Josué capítulo 1 versículo 6 al 9, esfuérzate para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Eso significa hermeneuta. Tú tienes que esforzarte a ser un hermeneuta o de hablar hermenéuticamente la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Ok, entonces ese es el principio hermenéutico, el primer principio. El segundo principio es un texto fuera de contexto es un pretexto. Ese es el segundo. Un texto fuera de pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Me explico? Si tú agarras un texto de la Biblia y lo sacas de contexto, ahora es un pretexto. Y eso es lo que hace mucha gente. Agarra la palabra, un texto, lo saca de contexto y lo utiliza de pretexto para poder hacer según su conveniencia. Pero acabamos de decir que para ser un hermeneuta, aparte de ser humilde, aparte de ser objetivo, tenemos que ser libres de conflicto de interés. ¿Y qué es un conflicto de interés? Algo que te va a beneficiar a ti o a los tuyos, en cualquier manera, ya sea espiritualmente, ya sea físicamente, financieramente, económicamente, monetariamente, no importa, en cualquier área que te vaya a beneficiar. Si hay algo que te va a beneficiar, hay un conflicto de interés. Entonces, ese es el segundo principio. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y mucha gente lo usa de esa manera. El tercero es que la Biblia nunca se contradice. Nunca.
¿Ok? La Biblia nunca se contradice. El diablo ha metido una mentira en el mundo y dice, porque la Biblia se contradice, y te pone de ejemplo los 4 evangelios. Mira, los evangelios se contradicen, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. La Biblia nunca se contradice, nunca. Así de sencillo. Pero el diablo ha metido eso y los hijos del diablo utilizan eso para confundir a la gente. Y la gente dice, verdad, la Biblia se contradice porque aquí dice una cosa, allá dice otra cosa. Pero no estás interpretando correctamente la Biblia, porque cuando tú lo estás sacando de contexto, el texto, para ponerlo de pretexto. Pero la Biblia nunca se contradice. Hoy te voy a dar esos 3 principios hermenéuticos. El primero, la Biblia interpreta la Biblia. Escritura interpreta escritura. El segundo, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y siempre es para tu bienestar. El tercero, la Biblia nunca se contradice. Nunca. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí, pero la Biblia la escribió el hombre, te dicen nuestros hijos del diablo, pero inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, dicen, no, ¿cómo es la palabra de Dios si la escribió hombre? Pero el autor principal, esos son escritores. Ellos no son los autores, ellos son los escritores, pero el autor divino. La Biblia es un libro divino y humano. Divino porque viene inspirado por Dios, humano porque es escrito por hombres. Fueron 40 hombres por todo los que escribieron la Biblia. 32 en la Biblia hebrea y 8 en el Nuevo Testamento. Así que la Biblia cristiana. Por todo fueron 40. ¿Ok? Entonces, tienes que ser libre de conflicto de interés. Ok, entonces los conocimientos necesarios es básico de la Biblia, los oficios de los escritores, forma de pensar y sentir de los escritores, y los reglamentos básicos, que es una parábola, por ejemplo, que es una alegoría, que es un símil o una comparación. O sea, esos son requisitos bíblicos, tú tienes que saber eso, y eso lo vemos en hermenéutica. Y tú lo vas a ir aprendiendo en el transcurso de estas 14 clases que tenemos. Ahora, conocimientos necesarios también para seguir, nos dice, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 23. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está. Traducción es el significado de hermenéutica. Entonces, cuando nosotros vemos el nombre de Emmanuel, inmediatamente Mateo da la parte hermenéutica, que es la interpretación, que dice que traducido es Dios con nosotros. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 23. Entonces, cada vez que tú vas a leer en la Biblia, hay muchas porciones de la Biblia que dice que traducido es, esta es una, pero hay muchas partes. Esa es la hermenéutica, eso es lo que significa. Conocimientos necesarios, reglamentos literarios, significado de la misma palabra en diferente tiempo, cultura, lenguas que fue escrita. Por ejemplo, el hebreo, el arameo y el griego común. En esos 3 idiomas se escribió la Biblia. Primero en hebreo, luego en arameo, que era una mezcla del hebreo. Cuando estuvo Israel, estuvimos con los persas que nos llevaron cautivos. Entonces ahí nace el arameo, que es una lengua muerta prácticamente hoy en día. Muy pocos judíos lo hablan, muy pocos judíos en las sinagogas no se habla para nada arameo, solamente hebreo. Es una lengua muerta. Pero la Biblia se escribe de esa manera. Y luego el Nuevo Testamento, que es el griego común para todo el mundo. Mira lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 41. Voy a leer nuevamente Reina Valera 1960. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Volvemos a ver ahora mismo traducción. Esa es la hermenéutica. O sea, cuando el Señor Jesucristo
resucita a esta niña, allá en Marcos capítulo 5, versículo 41, él la toma de la mano y le dijo, Talita cumí. Inmediatamente Marcos da la traducción o la parte hermenéutica y dice que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Ok? Así que ahí Jesús, el Señor Jesucristo, le estaba hablando en arameo a esta niña. Y él da la traducción en Marcos inmediatamente. Vamos a ver a otra parte, otro ejemplo. Marcos capítulo 15, versículo 22, Reina Valera 1960. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido, ahí está la palabra otra vez, es lugar de calavera. Entonces, aquí ya llevo 3 ejemplos que te voy dando. Que traducido, la Biblia, por eso te digo, el principio hermenéutico, la Biblia interpreta la Biblia. Imagínate que los autores, en este caso Marcos o Mateo, solo dan la palabra y no dan la traducción. Ahora nosotros tenemos que buscarle y a lo mejor nunca vamos a encontrar la respuesta. Pero la Biblia, el principio hermenéutico número 1, la Biblia interpreta la Biblia. Inmediatamente dan la traducción o la interpretación, que es la hermenéutica o el significado o el sentido. Le pusieron el sentido para que tú y yo entendamos la palabra de Dios. Por eso el principio hermenéutico número 1, la Biblia interpreta la Biblia. Escritura interpreta escritura. Ok, Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice así, siempre leyendo de Reina Valera 1960, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Ahí está la hermenéutica. Traducir, ¿qué significa? O poner sentido. Interpretar, traducir o poner sentido. Esos son los 3 significados principales de la palabra griega hermeneus, que es hermenéutica. Entonces, aquí en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Si hay algo que tenemos en el judaísmo, es que tenemos mucho, nosotros los judíos estudiamos mucho, y gloria a Dios por eso. Pero en el judaísmo nosotros estudiamos la Torá, y luego estudiamos la Tanakh, que es la Biblia hebrea. Pero luego tenemos muchos otros recursos. Por ejemplo, uno de los recursos que tenemos es el Talmud, que son explicaciones rabínicas, que los rabinos han venido, esa es hermenéutica, han venido traduciendo o poniendo sentido o interpretando. ¿Ok? Entonces ese es el Talmud, que se llama, que es inmenso y extenso y bellísimo a la vez. Luego tenemos también el Mitra. El Mitra, que es la palabra hablada, que nosotros vimos que sucedieron cosas y entonces se han pasado de generación en generación y eso se complementan con la Torá. Entonces la Torá la tenemos que estudiar de diferentes maneras. Así que aquí estamos viendo en el ejemplo de Nehemías. Ahora, quiero volver nuevamente a la palabra humildad. Mateo 11:29. Cuando más se amplía el círculo del sabido, mayor aparece el de aquello que aún queda por descubrir. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más descubres significado, te vas a dar cuenta que hay más que aprender todavía. Porque la palabra de Dios es extensa, inmensa y eterna. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 y 19 dice así: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, por eso te digo, el verdadero hombre o mujer que verdaderamente ha estudiado, nunca se cree ser sabio. Porque en el momento que tú te crees ser sabio, ya no puedes aprender más. Ya lo aprendiste todo. Y quedas obsoleto, y después de ser obsoleto, desapareces. Entonces, el verdadero estudiante de la Biblia, por eso es que tenemos que tener esa humildad. Y bajar nuestro rostro al piso y decirle: Señor, gracias por lo que me has enseñado, pero quiero más. Me gustó el término que usó una de mis alumnas, ahora cuando la estaba entrevistando para la admisión en el programa académico de hermenéutica. Esta alumna me hizo un comentario que me tocó mucho y básicamente nunca lo escucho.
y verdaderamente para mí es un placer estarle enseñando a ella. Ella sabe quién es, no voy a decir su nombre, pero ella me dijo, Dr. Goldman, yo tengo sed de aprender más cada día de Dios. Y eso me tocó mucho. Me tocó mucho porque casi no lo escucho eso. Y qué lindo escuchar a una hermana que cuando yo sentí del Señor, porque yo hago invitación conforme el Señor me hace sentir. Yo no le hago invitación a todo el mundo. Yo te decía que yo creo en los principios cualitativos, calidad, y no cuantitativo, cantidad. Yo prefiero tener pocos alumnos, pero que sean alumnos con excelencia académica. Y cuando yo le hice la invitación a esta hermana, esa fue la respuesta que ella me dio. Dr. Goldman, muchas gracias por la invitación. Claro que me interesa estudiar con usted porque yo estoy sedienta de aprender más de Dios. Ojalá que todos los cristianos dijéramos eso todos los días. Ojalá que dijéramos que estoy sediento y hambriento de aprender más de la palabra de Dios. Yo en lo personal lo uso. Yo en lo personal todos los días le pido a Dios, dame de beber, dame de comer de tu palabra, revélame tu palabra para yo podérsela interpretar y enseñar a tu pueblo. Así que me bendijo mucho esta hermana porque verdaderamente eso casi no se mira. Y qué lindo es cuando una hija de Dios, una cristiana, una siervita de Dios tiene esa hambre y esa sed de aprender la palabra de Dios. Y yo sé que Dios te va a bendecir mucho. Y a todos aquellos que tengamos hambre y sed de aprender de Dios, de su palabra, Dios nos va a enseñar, porque a Él, si a mí, que soy un siervo del Señor, me plació, a Dios mucho más todavía. Ok, entonces aquí nos enseña el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, 18 y 19, de que si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Yo todos los días me vengo y me presento a Dios como un ignorante. No sé nada. Por eso yo me vacío enseñándote a ti y a todos mis alumnos. Para venir donde Dios como ignorante y decirle, Señor, lléname de tu conocimiento. Y Dios, quien es bueno en misericordia y rico en misericordia, abundante en misericordia, eternamente, Dios me llena cada día que le pido más. Por eso me encanta impartir todo mi conocimiento a mis alumnos, a la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor, al cuerpo de Cristo, porque así voy vacío delante de Dios y le digo, lléname, Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ok. Vestirnos de humildad es imprescindible para poder interpretar. Imagínate que una persona arrogante se para y dice, eso significa tal cosa. ¿A quién edifica? Él mismo. A la iglesia no está edificando. Ahora, yo tampoco quiero llevar al otro extremo. Yo conozco pastores que dicen, no, porque uno sabe, pero no lo puede decir. Claro que uno lo puede decir, porque la iglesia para eso dice, Efesios 4:11, de que él constituyó, estaba hablando el apóstol Pablo cuando estaban todos los apóstoles. Por eso dijo, algunos constituyó apóstoles, porque esa era la iglesia de Éfeso, la era de Éfeso, donde estaban todos los apóstoles vivos. Pero hoy en día no hay apóstoles. Eso es falso, no existe. Eso es mentira. Pero dice después profetas, después dice evangelistas, después dice pastores y después dice maestros, que se conocen no como los 5 ministerios, pues hay más, sino como los 5 niveles de liderazgo del ministerio. Entonces, pero imagínate que alguien se levante en la iglesia, y yo estoy seguro que tú has visto, por lo menos a alguien en algún tiempo has visto, que se levante con una arrogancia del diablo y diga, no, porque esto significa, porque yo sí sé esto. No, hermano, uno no puede ser así. Uno se tiene que vestir de humildad, poner su rostro al piso para la gloria de Dios, para el servicio de Dios y para la edificación de su pueblo. Pero sí, Dios te ha dado, es para que tú lo des. Dios te ha dado conocimiento, como en el caso mío, y le doy la gloria a Dios por eso, para que yo lo comparta contigo. Y yo no tengo ningún problema de decirle a la gente, Dios me lo ha enseñado, yo lo he estudiado, Dios me ha permitido estudiar, y yo soy un alumno de la Biblia. Y continuamente estoy estudiando y estudiando y estudiando, y cada vez
ahorita voy a sacar un nuevo doctorado que voy a empezar pronto, para la gloria de Dios. Entonces, yo no tengo ningún problema de decir eso. Para mí no es malo decir los credenciales académicos, siempre y cuando no lo haga de manera arrogante, sino para la gloria del Señor. Ok, vamos a vestirnos de humildad, poniendo nuestro rostro al piso para que Dios nos use y que podamos interpretar correctamente la palabra de Dios. La objetividad es muy importante porque 1 Pedro 4:11 dice, lo que Dios nos dice, no lo que queremos encontrar para apoyar nuestras acciones, pensamientos, etc. Cuando hablamos lo que Dios nos dice. Eso se llama ser objetivo. Esa es una objetividad que todo intérprete de la Biblia o todo hermeneuta tiene que hablar objetivamente. Este ejemplo lo vemos en Apolos y Pablo cuando hablan de ellos mismos. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, capítulo 4, versículo 6. Dice que la Reina Valera dice así, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otro. Aquí está el apóstol Pablo hablando de él y de Apolos, que era profundo en las escrituras. Era un judío que vino de Alejandría y vino a apoyar la obra de Dios, y él trabajó con el apóstol Pablo, y sabemos que Apolos era un hombre profundo en la palabra de Dios, pero carecía del Espíritu Santo. Pero después el Espíritu Santo lo bautizó cuando él se unió al ministerio del apóstol Pablo. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo se pone de él y a Apolos, dos varones judíos poderosos en las escrituras, intérpretes, hermeneutas de las escrituras, doctores de la ley, intérpretes de la ley, y le dice al pueblo, aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Nunca pienses más de ti, deja que Dios lo diga. Ahora quiero hablar de lo que es libre de conflicto de interés, porque esto es muy importante. Lamentablemente la Iglesia de Jesucristo, no solamente en estos últimos tiempos, sino desde un inicio, Satanás ha metido cizaña, Satanás ha metido enemigos de la cruz, Satanás ha metido falsos maestros, falsos profetas y falsos pastores. Aún son pastores de Satanás, son maestros de Satanás, son profetas de Baal y de Satanás, y son ministros de Satanás, y aún hay sinagogas de Satanás. Eso lo sabemos nosotros. Pablo nos enseña eso y la palabra nos enseña, y tú lo puedes ver todos los días, especialmente hoy como más que nunca. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que hablar siempre libre de conflicto de interés. Tú te tienes que examinar, y si tú vas a hablar algo que te va a beneficiar a ti o a los tuyos en cualquier área, no hables, porque hay un conflicto de interés. Entonces el intérprete, el traductor o el hermeneuta tiene que estar libre de interés, de conflicto de interés, para poder hablar lo que Dios dice de manera objetiva, sin que haya un conflicto de interés que te beneficie a ti, a tu esposo, a tus hijos, a los tuyos o a cualquiera que haya relacionado directa o indirectamente contigo. Tienes que estar libre de todo conflicto de interés. No podemos acercarnos a las escrituras tratando de defender una postura de nuestras ideas, prácticas e interpretaciones. No podemos. No podemos, mis amados. No podemos venir a acercarnos a las escrituras, porque entonces se cumple el principio hermenéutico número 2. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y esto es lo que está haciendo. Mucha gente predica en los púlpitos de esa manera. Por ejemplo, Dios dice que hay que dar tal cosa. ¿Cómo tú sabes que Dios lo está diciendo? No, porque tenemos que construir esto. Pero ¿cómo tú lo sabes? Dios te lo dijo. No, porque tenemos que hacer aquí. Pero ¿cómo tú lo sabes? Te lo está diciendo un hombre, no Dios. Cuando Dios te habla, a mí, lo digo para la gloria de Dios,
4 ocasiones en mi vida, Dios me ha hablado específicamente, y la más reciente ocurrió ahora en el mes de julio del 2022, actualmente, mientras todavía vivía yo en Orlando. Esa es la 4ª vez que el Espíritu Santo me habla. Dios me habló y me dijo, quiero que des $1,000 de ofrenda. Eso es aparte de los diezmos. Y no es que me sobre el dinero, lo tenía comprometido para muchos pagos. Pero el Señor me dijo, quiero que des $1,000 de ofrenda, porque el sistema de audio de la iglesia El Calvario de las Asambleas de Dios en Orlando se había fundido todo el sistema de audio. Y antes de que el pastor pidiera dinero, me acuerdo muy bien que antes que el pastor Gaby Mejía comenzara a pedir para los hermanos que dieran, el Espíritu Santo me mostró que yo me sacaba de la chaqueta mía, del traje, y le hacía así un cheque, y yo miré claramente la cantidad escrita, $1,000. Y después Dios me habló y me dijo, quiero que des $1,000 de ofrenda para el sistema de audio. Entonces Dios te tiene que hablar. Y esa era la 4ª vez. Ya había habido, en 3 ocasiones anteriores, el Espíritu Santo me había hablado en el año 2010 de que diera en una ocasión a 3 iglesias que le diera $1,000 de ofrendas a cada una de esas iglesias. Yo nunca había estado en esa iglesia. Y yo vivía en Washington, D.C. Y el Espíritu Santo me hizo manejar 2 de esas, de las 3 iglesias, estaban en Orlando. 2 de ellas. Y la tercera estaba en Georgia. Pero el Señor no me hizo que manejara, a pesar que me quedaba más cerca. Me hizo bajar hasta Orlando, Florida, desde Washington, y llevar personalmente el cheque de ofrenda de $1,000 a cada una de estas 2 iglesias. Y la tercera me dijo el Señor, mándala por correo. Entonces, no hay un conflicto de interés. Entonces tú tienes que entender de que yo no me puedo acercar a la palabra de Dios tratando de defender una postura de nuestras ideas, prácticas o interpretaciones. Tampoco, una vez que tengamos un problema personal con nosotros, a algún ser querido, no podemos buscar una interpretación que excuse nuestro comportamiento, acción o forma de pensar. Porque entonces te repito el principio hermenéutico número 2. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y mucha gente utiliza un texto, lo saca de contexto y ahora es un pretexto para yo poder hacer lo que me conviene. Entonces no podemos hacer eso. Ok, mis amados. Requisitos del intérprete. Hay requisitos especiales. Primero, la capacidad espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Segundo, la integridad. Tercera, propósito de hermenéutica. Hay 3 tipos de hombres. Sí, hay 3 tipos de hombres. El hombre natural, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre que mira las cosas de Dios y las ve como locura. Ese es el hombre natural. Tú y yo éramos hombres naturales. Tú eras una mujer natural. Yo fui un hombre natural antes de tener la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el hombre natural. 1 Corintios 2, 14 dice que el hombre natural ve las cosas de Dios y las ve como locura. Por eso la gente la ve como locura, porque es un hombre natural. El segundo es el hombre espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. Habla del hombre espiritual. El hombre espiritual ve las cosas de Dios y le hacen sentido. ¿Por qué es espiritual? Porque Dios dice, mis palabras son espíritus, yo soy espíritu y mis palabras son espíritu. Y tenemos que ver el contexto. Por eso es que cuando estudiamos hermenéutica lo tenemos que ver bajo el punto de vista espiritual también. Porque la ley, la palabra contiene la palabra escrita, pero también el espíritu de la palabra. Y la tenemos que ver. Por eso ahí los fariseos fallaron. Porque y yo me considero, porque fui ortodoxo y obviamente como judío ortodoxo tenía que ser, es lo que se conoce los modernos fariseos, que guardábamos la ley, pero perdíamos el espíritu de la ley. ¿Okay? Entonces, tenemos que ser espirituales. Y el tercer clase de hombre es el hombre carnal. Es el hombre que se complace en pecar y satisfacer todos y cada uno de los deseos de la carne. Fuman, toman, son glotones
Porque la gente solo habla de fumar, tomar y adulterar o robar, pero la Biblia habla de la glotonería también. Entonces, tú estás satisfaciendo todos los deseos de tu carne. Ese es el hombre carnal. Y yo, cuando ponga la ilustración en el chat, tú vas a ver los gráficos que tengo. Entonces, estamos ahí, los tres tipos de hombres. La pregunta es, ¿dónde tú estás? Para poder ser un intérprete de la ley o un hermeneuta, yo tengo que ser un hombre o tú tienes que ser una mujer espiritual. No puede ser natural, mucho menos carnal. Tienes que ser espiritual. Entonces, eso es muy importante, que hagamos en la categoría de ser un hombre o una mujer, en el sentido hombre o mujer, espiritual, para interpretar la palabra de Dios. B, la integridad. ¿Cuál es el propósito por el cual queremos interpretar? ¿Para impresionar? ¿Para hacerle saber a todo el mundo que yo sé mucho y tú no sabes nada? ¿Para vanagloriarme? ¿Para mostrar que grande es mi cerebro y el tuyo no? No, mi hermano. Eso nunca puede ser un motivo para que nosotros querramos ser hermeneuta e interpretar o ponerle sentido a la palabra de Dios. Si los fines son monetarios, entonces como Simón caeremos en un gran error en el camino de la interpretación. Hechos capítulo 8. Si como otros tenemos el fin de conseguir algo para nosotros, entonces de igual manera toparemos con la propia negligencia nuestra, de donde la ética e integridad es necesaria. Las intenciones personales son tales como las intenciones divinas para los seres humanos que oirán su mensaje. Muy importante tener integridad al interpretar la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16-17, Reina Valera 1960, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo está utilizando la raíz de la palabra en el hebreo perfecto. No significa que tú nunca te vas a equivocar. Cuando Dios dice, sed santo porque yo soy santo y sed perfecto porque yo soy perfecto, los seres humanos decimos, pero es que Dios nunca se equivoca, pero yo sí. Pero es que en el original, la palabra perfecto en el hebreo no significa nunca equivocarse. Significa estar completo. Eso es lo que significa. Entonces, nosotros tenemos que estar completos. ¿De qué? Del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios. ¿Para qué? Para poder, entonces, ser intérprete de la ley, ser traductor o hermeneuta, o hablar hermenéuticamente, predicar hermenéuticamente, enseñar hermenéuticamente, corregir hermenéuticamente, redarguir hermenéuticamente. De esa manera, cuando somos completos en el Señor, somos perfectos según la raíz original del hebreo de la palabra perfecto, que significa ser completo. Tú no puedes estar incompleto, porque entonces no eres perfecto. Te puedes equivocar y eres perfecto si estás completo. Entonces, tenemos que, por eso es que necesitamos, ahí está, la interpretación. Tú no lo sabías eso. Tú creías que ser perfecto significaba nunca equivocarse como Dios. Pero sin embargo, en el original hebreo significa ser completo. Nunca Dios dice, nunca te equivoques. Dios te dice, sé completo. Es lo que te está diciendo el Señor. Ok. Segunda Timoteo 3, 16, 17, continuamos leyendo. Toda la escritura es inspirada por Dios, por eso es un libro divino, porque el autor es divino, es Dios. Pero también es humano, porque los hombres la escribieron. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestra realidad
Estamos leyendo el libro de Dios que fue escrito para un pueblo que era totalmente diferente en el contorno religioso, cultural, histórico, lingüístico. Estoy hablando del pueblo judío, nosotros los judíos, el pueblo de Israel. Este libro, que se llama la Biblia hebrea, que los cristianos le llaman el Antiguo Testamento, que yo siempre he dicho, el Antiguo no tiene nada porque la palabra de Dios nunca envejece, es eterna, no tiene principio, no tiene fin. Después que el mundo desaparezca y toda la creación desaparezca, la palabra de Dios siempre sigue. Así que no hay Antiguo Testamento, eso es una mentira. Eso es un error de traducción que usaron los traductores. Se llama la Biblia hebrea. No hay Antiguo Testamento, eso es una mentira, una mala traducción. Pero fue escrita para un pueblo que, por eso tú no la entiendes. Yo la entiendo bien, porque yo soy judío. Para mí es fácil entenderla. Porque fue escrita para nosotros, que somos muy diferentes a los ustedes, los gentiles. Un pueblo totalmente diferente somos. ¿En qué? En todo, en el contorno religioso, cultural, histórico y lingüístico. Sería imposible tratar de explicar esto a personas que son o están ajenas al tipo de vida, cultura, historia de la cual se intenta. Por eso es que tenemos que pensar muchas veces como judío, porque Dios le habló al pueblo judío y también la gran mayoría de todos los escritores de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana, fueron judíos. Entonces tenemos que entender cómo ellos pensaban, por qué decían muchas cosas. El Señor Jesucristo, judío. Entonces, es importante que entendamos eso para poder interpretar bien la palabra de Dios. Sin embargo, todo esto no es posible a menos que miremos los reglamentos de la interpretación al estudiar y conocer de los ya mencionados. Tenemos que interpretar cómo piensan los judíos, por qué los judíos piensan así, por qué los judíos hacían esto, cuál era el aspecto cultural, cuál era el aspecto histórico, cuál era el aspecto lingüístico, cuál era el aspecto religioso de los judíos, por qué Dios hablaba de esta manera. Y así es como vamos a entender correctamente e interpretar la Biblia. Esa es la hermenéutica. Pues la Biblia no es la obra de un hombre, de un lugar, de un idioma, sino más bien de muchos hombres. Son 40 por todo. 40 hombres escribieron la Biblia. 32, la Biblia hebrea, 8. 8 en términos, en numerología bíblica, es nuevo o nuevo inicio. Por eso se le llama el Nuevo Testamento. Y fueron 8 los hombres que escribieron el Nuevo Testamento. Ahora, hablemos de lo que es interpretación. Sin embargo, se nos llama a interpretarlo a ello y aplicarlo a nuestra propia vida. Una de las labores más importantes es la misma. Tomar lo que Dios dio para un pueblo ajeno y aplicarlo a nosotros, un pueblo propio y distinto. En ello lo que se ha de tomar es lo que se debe considerar para la propia interpretación, de donde, dependiendo de lo interpretado, se declara nuestra propia salvación o perdición. Salvación o condenación. ¿Por qué es tan importante? Toda la Biblia te habla de salvación. Toda la Biblia te habla de que Dios quiere que seas salvo. Y si no obedeces a Dios y no aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a ser condenado. Ya estamos condenados, dice la Biblia. Pero Dios quiere que el hombre sea salvo. Y por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo unigénito. Es interesante porque en el hebreo la palabra amor es la palabra aharat. Y la palabra significa, tiene un contorno económico. O sea, Dios te da algo monetario, que de valor, quiero decir, que vale mucho. Por eso la palabra dice de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo mejor, lo máximo que tenía. ¿Quién? Su Hijo unigénito, nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Por eso en el judaísmo, cuando nosotros los judíos le decimos a alguien te amamos, a nuestro cónyuge o a alguien lo demostramos con artículos de valor.
Tú no puedes decir, yo te amo, y vienes con una cosa que no vale nada. En el judaísmo eso es una ofensa. Es una ofensa. Y la gente dice, no, porque lo que importa es la intención. No, no es la intención, es la acción lo que importa para nosotros los judíos. Tal vez para los gentiles eso, pero ponte a pensar, sé empático. ¿A ti te gusta que te den buenos regalos? Y si te dan uno malo sabiendo que te pudieron ver bueno, ¿te gusta? No. Entonces ahí es donde tenemos que interpretar la cultura judaica, hebrea. Eso es un ejemplo. Y Dios por eso nos amó, demostrando su amor, dando lo mejor que Dios tiene, que es su amado, precioso, bello, lindo, santo, bendito Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro glorioso y bendito Señor Jesucristo. Dios nos dio a ti y a mí para el perdón de nuestros pecados a través de su santa y bendita sangre que derramó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así es como Dios demostró su amor a alto precio. Y el Señor lo demuestra con su propio cuerpo y con su propia carne y su propia sangre. Hay un valor elevado, alto. En el judaísmo, cuando decimos te amamos, lo demostramos con dinero, con obsequios que tienen un valor muy importante y alto. Tú no le puedes dar a un judío cualquier cosa porque lo ofendes. Lo ofendes. Y a veces cuando los judíos estamos casados con una gentil, ellas no entienden ese principio. Pero una judía entiende eso. Y una judía siempre va a venir y le va a decir te amo y le va a dar algo de mucho valor a su esposo porque ella sabe que la raíz original en el hebreo amor tiene un valor económico alto. Y por eso Dios lo demuestra de esa manera. Ok. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque de ello depende nuestra salvación. Segundo, es importante notar que los propios apóstoles sabían ello. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Tercero, pero aquí no solo es importante por nosotros, sino también por nuestra familia, al igual que por aquellos a los cuales les servimos y ministramos. Es imposible quitar tal responsabilidad de nuestras manos y ponérsela a alguien más, pues somos nosotros a lo que nos debe interesar nuestra propia salvación. Por eso la Biblia dice que trabajemos nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. No la podemos descuidar. Los apóstoles sabían la importancia de la propia salvación y el riesgo de interpretar mal las escrituras. Corrupción o integridad. Mateo capítulo 4, versículo 6. Vamos a hablar un poco de esto. La interpretación diabólica. El intérprete o el hermeneuta tiene que saber de que hay interpretaciones diabólicas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser interpretada de una manera divina. Entonces, como hay una interpretación divina inspirada por Dios, también hay interpretación diabólica proporcionada por el diablo, Satanás. Por eso es que tenemos que estar conscientes nosotros que la interpretación siempre tiene que ser divina, pero tenemos que reconocer cuando hay una interpretación diabólica que se está dando aún, muy lamentablemente, en los púlpitos. Y eso es algo que tú vas a ir aprendiendo más adelante cómo detectarlo inmediatamente. La interpretación diabólica, por ejemplo, el caso de Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 6. La dirección, 1 Timoteo 4, 1, 5, dice así: aquí miramos que son siervos de Dios los que están interpretando, pero son realmente guiados por doctrina de demonios. 1 Timoteo 4, 1 al 5, el apóstol Pablo dice, pero en los últimos tiempos el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos habrán doctrinas de demonios. Es lo que se mira hoy en día, lamentablemente, en el mundo actual. Y la Santa Escritura o la doctrina, la sana doctrina, muy poco se mira. Porque las iglesias están llenas de doctrinas de demonios, pero el hermeneuta inmediatamente la detecta. La detecta y la desmiente con una interpretación divina, inspirada por el Espíritu Santo. Mateo 4:6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo,
Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí sabemos que el Señor Jesucristo está siendo sentado por Satanás, y Satanás utiliza la palabra de Dios. Él no alteró la palabra para nada. La dijo tal y como está escrito. Sin embargo, utiliza una interpretación diabólica. Y eso es lo que hacen muchos ministros de Satanás, de falsas iglesias, falsas doctrinas, de doctrina de demonios. Utilizan la palabra de Dios con una interpretación diabólica. Y por eso es que tenemos que tener extremo cuidado cómo nosotros interpretamos o quién está interpretando, y nosotros tenemos que saber como hermeneutas, como intérpretes, como traductores, como personas, hombres y mujeres, siervos de Dios, que le ponemos sentido a la palabra de Dios. Tenemos que saber interpretar correctamente, hermenéuticamente la Biblia, porque hay mucha doctrina de demonios dentro de la iglesia del Señor que Satanás ha metido. Y ahí es como apologista, yo tengo que venir y desmentirlo. Pero no solo yo. Tú también estás llamado a eso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5 nos dice eso. Ok. Entonces aquí vemos que Satanás le da una interpretación diabólica a la palabra de Dios. Sí, la palabra decía eso, pero él está dando una interpretación diabólica. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque es lo que está sucediendo lamentablemente en muchas iglesias. No quiero decir la mayoría, pero sí en un gran número de las iglesias hoy en día, no solamente en Estados Unidos, sino aún en Latinoamérica y en el mundo entero, doctrina de demonio, porque el Espíritu Santo se lo dijo al apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 4, que en los últimos tiempos iba a haber doctrina de demonio y falsos maestros. Entonces, nosotros los intérpretes o los hermeneutas tenemos que automáticamente detectar eso y decir, un momento, eso es falso, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener. Por eso es que tenemos que ser valientes para estudiar e interpretar la palabra de Dios. Ok. Hablando de corrupción, es posible que en el paso de la interpretación, hay veces mucha gente cree sinceramente en algo, pero el hecho que creen sinceramente no quiere decir que es verdad o que es correcta su interpretación. Puede estar corrupta. Puede estar influenciada por Satanás o por conflicto de interés, como habíamos dicho. La corrupción es como un efecto dominó, donde un mal pasó no puede llevar a un camino sin regreso, donde defenderemos más el hecho de estar bien que la verdad del Altísimo. Luego vamos a ver muchas razones de corrupción. Primero, ante todo y sobre todo, dinero. Dinero. Número uno, muchas iglesias como estas iglesias carismáticas de lo que se llaman de la prosperidad, como Maldonado, como Cash Luna, como Benny Hinn, como Joyce Meyer, como Clifford Dollar, como Kenneth Copeland, como muchos que hay. ¿Cuál es la corrupción número uno? O la razón por la que se han hecho corruptos, el dinero. Número 2, lujurias. Número 3, beneficios personales. Número 4, defensa de conflictos de interés. Y número 5, status quo. Ok. Muchas razones de corrupción, pero no se limita a eso. Hay más. Ok, hay más. Status quo es interesante porque es un término en el latín, y el status quo significa que yo hago algo que me beneficie a mí, literalmente. Eso es lo que significa. ¿Ok? Si todos vamos a votar en algo, vamos a votar porque nos va a beneficiar. Entonces hay un conflicto de interés. Y cuando tú eres un intérprete, un hermeneuta, tú tienes que estar completamente libre de interés. No puedes estar siendo influenciado. Ahora te puedes dar cuenta por qué es importante. Primero, qué es la hermenéutica, y luego por qué es importante que tú y yo estudiemos, aprendamos la Biblia y la enseñemos hermenéuticamente. Porque primero, Dios lo requiere. Segundo, es fundamental, puesto que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está infectada con doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios, falsas doctrinas, con corrupción,
con conflicto de interés, con beneficio propio, y nosotros tenemos que, como apologistas, nos tenemos que parar duro y defender el Evangelio, el santo Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo te quería dar esta clase para que tú entiendas qué es la hermenéutica bíblica, por qué es necesaria la hermenéutica bíblica, por qué tú tienes que pensar y hablar hermenéuticamente. Va a llegar el punto en donde la gente te va a ver así. Y no es que tú no te conectas con la gente, tú te conectas con la gente. Yo me conecto con la gente, pero la gente me mira a mí como un recurso. Yo quiero ser un recurso para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero agregar valor a tu vida. Yo no quiero ser común y corriente. Yo quiero tener un valor agregado y depositar ese tesoro que el Señor ha depositado en mí. Entonces tú vas a ir creciendo, estudiando, y mientras más estudies hermenéuticamente la santa y divina palabra de Dios, tú vas a ir llegando a ese nivel. Y todos tenemos que ir mejorando cada día para la gloria de Dios y la edificación, porque el objetivo de todo esto es para la gloria de Dios primero y para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es el cuerpo de Jesucristo. Esa es la única motivación que tú y yo tenemos. No es dinero, no es beneficio, no es por conflicto de interés, no es por fama, no es por reputación, no es por status quo, porque nos conviene hacer esto, no, es porque le traemos la gloria a Dios y porque edificamos al cuerpo de Jesucristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tú y yo tenemos que hablar la Biblia de una manera hermenéutica. Por eso es que tú y yo tenemos que estudiar la Biblia de una manera hermenéutica. Por eso es que siervos y ministros del Evangelio como yo tenemos que enseñar la Santa y Divina Escritura de una manera hermenéutica. Por eso es que tenemos que predicar la Santa y Divina Palabra de Dios de una manera hermenéutica y ponerle sentido. Por eso es que tenemos que hacer todo esto para la gloria de Dios y para la edificación de la santa y bendita iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya entiendes qué es la hermenéutica bíblica, por qué es necesaria la hermenéutica bíblica. Quiero orar, Padre, te doy la gloria, te bendigo, te adoro, te adoramos, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro por excelencia. Señor amado, gracias por esta clase. Mi alma alaba tu bendito nombre. Te doy la gloria de principio a fin, porque solamente tú te la mereces, Señor Jesucristo. Tú y solamente tú, Señor amado, eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda exaltación, desde ahora y por toda la eternidad. Y nosotros decimos: amén, gloria a Dios. Que el Señor te siga bendiciendo. Soy tu amigo, el doctor Israel Goldman, del Ministerio Maranata. Soy pastor, soy maestro, soy evangelista, soy apologista, soy escatólogo y soy siervo de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te siga bendiciendo y vas a ir aprendiendo más cada día conforme vayamos avanzando en este programa. Voy a poner esto en el chat, así que edifícate. Acuérdate, la palabra, el reto que Dios nos hace es que tenemos que ser valientes y esforzarnos en estudiar e interpretar la Biblia. Así que ese es el reto que Dios nos hace. Dios lo lanzó. Agarrémoslo, porque cuando tú y yo nos esforzamos en estudiar la Biblia y estudiar la palabra de Dios hermenéuticamente, Dios dice que tú y yo somos valientes y esforzados. Que el Señor te siga bendiciendo. Gloria a Jesús. Maranata, el Señor viene pronto. Y su esposa, bueno, mejor dicho, su iglesia, la novia, todavía no es la esposa, la novia, pronto lo seremos. Decimos con el Espíritu: sí, ven Señor Jesús, que ya queremos ser la esposa del Cordero. Ahora solamente somos la novia, pero pronto seremos la esposa del Cordero. Gloria a Dios.